a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque continúa nuevamente con nosotros para seguir estudiando la palabra de Dios. Les saludamos con mucho gusto. Muy buenos días, una bonita bienvenida a estudiar nuestra lección número 7, Instruyendo a los discípulos, parte 1. Nuestro versículo, Marcos 8:34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gracias, Rosalena. Vamos a ver hoy de qué forma siguió Jesús instruyendo a sus discípulos. Para hoy, martes 13 de agosto, el título es La montaña y la multitud. Vamos a iniciar ahora en este capítulo 9 de Marcos para ver qué vieron Pedro, Santiago y Juan una noche con Jesús. Marcos 9 del 1 al 13. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les pareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Así que aquí podemos ver, Roselena, que lo que vieron Pedro, Santiago y Juan fue a Jesús transfigurado. Dice que con vestiduras resplandecientes, muy blancos sus vestidos, como Dios mismo, ¿verdad? Por esas razones que la predicción de Jesús en Marcos 9:1 que nos leíste, de que algunos que estaban con él no gustarían la muerte antes de ver el reino de Dios venir en gloria, se cumplió pocos días después, cuando llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, como nos dice el relato, a un monte alto. Allí se transfigura ante ellos con la gloria del reino celestial. Y sí podemos ver cómo en este relato el semblante de Jesús se mudó allí de modo que brillaba como el sol. Sus vestiduras eran blancas y relucientes. Moisés representaba a los que resucitarían de entre los muertos y al producirse el segundo advenimiento de Jesús. Y Elías, que fue trasladado sin conocer la muerte, representaba a los que, cuando vuelva Cristo, serán transformados en inmortales y trasladados al cielo sin ver la muerte. Amén. Elías y Moisés descienden entonces del ámbito celestial
y conversan con Jesús. Lucas destaca que hablaban de la partida, de griego éxodos, de Jesús, que habría de ocurrir en Jerusalén, como dice en Lucas 9, 30-31. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. De esta manera, Roselena, la escena de gloria está ligada a la muerte de Jesús en la cruz, como nos dice el versículo 9 de Marcos 9, y sería una fuente de esperanza cuando los discípulos lo vieran crucificado. La mañana siguiente, tras la experiencia en el monte, los 3 discípulos preguntaron a Jesús acerca de la venida previa de Elías. Esta idea está probablemente ligada a la expectación de que Elías reapareciera antes que el Mesías. Y esto lo podemos comparar con Malaquías 4, 5 y 6. Entonces Jesús contesta que Elías ya ha venido, refiriéndose a quién, Roselena? A Juan el Bautista. Así como mataron entonces a Juan el Bautista, Jesús también moriría, pero habría de resucitar 3 días después. Eso Jesús se los dejó bien claro, ¿verdad? Así es, tras la noche de gloria, la escena al pie del monte era un triste caos. Esto lo podemos ver en sus casas en Marcos 9, del 14 al 29. O sea, después de que venían de esa gran transfiguración, ¿qué había en este caos, José Ramón? Sí, les recomendamos que puedan leer completo ustedes. Marcos es 9 del 14 al 29. Aquí los 9 discípulos habían encontrado a un muchacho endemoniado al que no pudieron sanar. Entonces, cuando Jesús aparece en la escena, todos corren a su encuentro. La historia sigue con un desarrollo acerca del poder del demonio sobre el joven. Jesús entonces dedica lo que parece un considerable tiempo a inquirir acerca de los detalles de la posesión demoníaca. Resulta demasiado para el padre, ¿verdad? El padre del muchacho, quien exclama: si puedes hacer algo, ayúdanos, compadécete de nosotros, dice en el versículo 22. Sí, Marcos 9, 22. Jesús capta inmediatamente la expresión de duda. La respuesta del Señor podía ser parafraseada de la siguiente manera: ¿cómo que si puedes? Marcos 9:23. Súbitamente, como si fuera un relámpago, el padre percibe que no solo su hijo tiene un problema, el mismo padre tiene un problema de incredulidad, José Ramón, y esta puede impedir que su hijo sea sanado. Sí, qué bueno que el padre se da cuenta de eso, ¿verdad? De que el problema no es de Jesús si puede, sino que le está preguntando a Jesús si él, ¿verdad?, puede. Por eso dice: el desesperado padre se abandona a la misericordia de Jesús con la memorable frase que hemos conocido mucho como cristianos, ¿verdad? Por eso le dice a Jesús: yo creo que tú puedes, ayuda a mi incredulidad, como nos dice en Marcos 9:24. Y Jesús entonces, ¿qué pasa? Y Jesús sana al muchacho. De esa forma lo sanó, ¿verdad? Qué maravilloso milagro, ¿verdad? Así que yo creo que también nosotros, cada uno de nosotros a lo mejor hemos estado en estas situaciones, ¿verdad? De tener un problema y que a veces no comprendemos o no alcanzamos a creer. Haz de esta reflexión tu momento de alabanza, porque no hay día completo sin adoración.